Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de retos en evaluación infantil. El tema principalmente aborda los principios generales que orientan el proceso evaluativo y que incluyen aspectos éticos, demandas clínicas, que se requieren a la hora de empezar a evaluar a un niño, tomando en cuenta, pues, también lo que nos exige la familia, la escuela y, claro, sin perder de vista el enfoque centrado en el niño, que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, desde luego. Para esta clase vamos a utilizar la lectura de Sattler, de retos de la evaluación infantil, en donde pues se habla de que la evaluación es un proceso integral, flexible, que tiene que tomar en cuenta al contexto. Se habla pues también de diversos métodos de evaluación que ya hemos mencionado, que no solo incluyen la parte de las pruebas o los test psicométricos, sino que pues lo que se busca es conocer a profundidad el funcionamiento del niño y su interacción con el entorno, además de tomar en cuenta el momento específico que vive el niño en su desarrollo. También en este tema tenemos que considerar que vamos a tomar en cuenta diferentes fuentes de información. Vamos a revisar también la parte del encuadre, que es importantísimo a la hora de comenzar una evaluación infantil, ya que nos permite delimitar los objetivos y los alcances del proceso. Y bueno, pues también ahí incluir los aspectos éticos y de consentimiento informado que son importantes abordar. También al finalizar hablaremos de que el proceso de evaluación incluye no solo la elaboración del reporte de resultados, sino la retroalimentación, la entrega de los resultados y el seguimiento que se le va a dar posteriormente a la evaluación que se haga. En este tema en específico vamos a abordar las siguientes preguntas. Uno es cuáles son los objetivos de la evaluación, los tipos de evaluación y los métodos que utilizamos para evaluar. Vamos a ver qué es a lo que nos referimos con una evaluación multimodal y cuáles son los pasos a seguir en una evaluación. Vamos a revisar qué aspectos vamos a considerar antes de comenzar una evaluación, qué características y conocimientos debe de tener un evaluador o evaluadora, qué aspectos del niño tenemos que tomar en cuenta y qué aspectos del encuadre tenemos que considerar antes de iniciar la evaluación. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Primero, revisar algunos conceptos básicos que, como lo mencionaba, están en la lectura de Sattler, Retos de la Evaluación Infantil. Es una buena referencia para comenzar a abordar, sí, conceptos importantes en cuanto a lo que se refiere en evaluación. Lo primero es que se habla de los objetivos de una evaluación, es decir, ¿qué es lo que buscamos al iniciar una evaluación? Ya sea que nos la solicite la escuela, los papás, algún otro especialista, alguien más que nos pida una evaluación, como puede ser el ámbito jurídico o educativo. Lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que una evaluación no solo busca una perspectiva de psicopatología o buscar los errores o las debilidades o los síntomas negativos, sino también las fortalezas. Al final, ya lo habíamos hablado previamente, pero una evaluación es conocer a la persona. Y conocer a la persona tiene que ver con detectar fortalezas y debilidades. Siempre, siempre es muy importante que cuando hagamos un reporte de evaluación hablemos de las capacidades del niño, ya sea a nivel conductual, emocional, de aprendizaje, neuropsicológicas, etcétera. Porque de nada nos sirve dar un diagnóstico, por ejemplo, un TDA, una limitación intelectual, un trastorno del aprendizaje, si no vemos
la cara de la moneda que nos va a ayudar a fortalecer al niño, ¿no? Si no decimos con qué recursos cuenta el niño en todos los ambientes. Entonces va a ser muy importante detectar tanto fortalezas y debilidades. Descubrir la naturaleza de un síntoma, como por ejemplo puede ser la necesidad de una familia que quiere saber por qué un niño comienza a tener síntomas de ansiedad como morderse las uñas, orinarse cuando ya había logrado un control de esfínteres, tener pesadillas, tener una conducta de inhibición, de poco interés hacia el juego. Esos son los motivos de consulta con los que normalmente llega una familia y entonces dentro de la evaluación podría ser la recomendación el detectar el por qué está llegando este síntoma. Obviamente que de ahí pasaríamos a la detección del riesgo de una psicopatología. Dentro de la demanda de la familia o la demanda se nos pide al hacer una evaluación, pues muchas veces está la detección de riesgo de psicopatología. Em, Como hemos abordado también anteriormente, los diagnósticos definitorios en infancia no son posibles porque el niño o la niña van creciendo, van desarrollándose y muchas cosas están jugando a lo largo del tiempo. Pero si es que vemos síntomas, por ejemplo, de un tema de depresión, de un tema de ansiedad, de una cuestión psicopatológica, pues tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que pudieran llevarnos a que en intensidad, en frecuencia y en duración nos estén llevando hacia una situación quizá más grave o más funcional, ¿no? No es lo mismo un síntoma de ansiedad que a lo mejor aparece no tan frecuentemente, que se logra regular y que en intensidad no es tan grande, a un síntoma de ansiedad que el niño no puede controlar, que se está presentando todos los días en diversos escenarios, en escuela, en casa, y que es muy intenso. Entonces, aquí la intención de la evaluación tiene que ver con el grado en el cual los síntomas pueden estar afectando al niño. Para de ahí establecer un programa de intervención que puede ser desde recomendaciones para casa, para escuela, una estrategia de orientación para papás o a lo mejor un programa de atención individual que puede llevarse en un modelo de psicoterapia o en un campo educativo, a lo mejor tiene que ver con un taller de intervención grupal o con estrategias enfocadas al aula. Finalmente, parte de los objetivos de una evaluación es evaluar los cambios antes y al final de la intervención, ¿no? Muchas veces cuando se empieza una terapia, los papás tienen expectativas de que se mejore un síntoma, que desaparezca, que sea funcional. Entonces, muchas veces la demanda de los papás es cuándo vamos a ver cambios, cuándo vamos a ver progreso, no estoy viendo los cambios que yo necesito. Y entonces una manera de dar evidencia es cómo estábamos en el inicio y cómo vamos avanzando después de ciertas sesiones de intervención, de un taller, de una intervención grupal, de una intervención individual, para entonces nosotros poder dar respuesta de manera objetiva a que la intervención ha tenido una eficacia. Luego, en cuanto a los tipos de intervención, también tenemos que tomar en cuenta que cada evaluación, así como tiene una finalidad, pues también tiene un tipo, ¿no? De esta manera podemos tener en cuenta que en ocasiones vamos a llevar a cabo una evaluación exploratoria que de manera individual puede ser a través de una prueba de tamizaje, como puede ser, por ejemplo, con el ASQ que evalúa desarrollo infantil, con una prueba de ansiedad, una prueba tamiz de ansiedad como puede ser el CMAS-R, o por ejemplo con una prueba rápida de inteligencia que si bien no nos da a detalle las funciones cognitivas de la persona, nos puede dar datos en cuanto a cómo está con respecto a la norma. Esto a nivel individual, también a nivel grupal, cuando nosotros evaluamos a infancias en escuelas, por ejemplo, sí que podemos poder tener una referencia de cómo están los niños de primer ingreso en cuanto a sus habilidades de lectoescritura
o cómo está el grupo a mitad de ciclo escolar en cuanto a habilidades sociales o solución de problemas. Eso sería una evaluación exploratoria que lo que busca es también dar una respuesta rápida para de ahí tomar decisiones, ¿no? No nos va a dar grandes detalles en cuanto a los resultados que podamos analizar, pero sí nos va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, si vemos que aplicamos pruebas rápidas de inteligencia a un grupo grande en una escuela, podemos detectar a aquellos chicos que están dentro del promedio, por arriba del promedio y por debajo del promedio, para que de ahí podamos hacer una evaluación mucho más a detalle de aquellos que requieren un apoyo en cuanto al aprendizaje, pero también en los que están por arriba, para que quizá pudiéramos identificar a aquellos que tengan altas capacidades intelectuales. Ya una evaluación diagnóstica sería una evaluación mucho más detallada que busca conocer a profundidad el funcionamiento de una persona, ¿no? Esto sí que iría mucho más hacia lo individual, porque sí requiere abarcar más áreas y que quizás a lo mejor también tenemos que descartar, como decíamos, síntomas de funcionalidad, etcétera, ¿no? En ocasiones ahí nosotros tenemos que elegir qué áreas queremos abarcar en esta evaluación diagnóstica para de ahí llegar a conclusiones. La de orientación, que por ejemplo tendría que ver con, pues sí, procesos orientativos, como por ejemplo aquellos niños que van más enfocados hacia un área o hacia otra, o los que requieren como una orientación en cuanto al manejo de cierta problemática en específico. La de valoración de progreso, que siempre lo que busca es cómo ver cómo va en el tiempo un niño, una niña o un grupo que también tiene que ver también con una intervención o como con las estrategias que se están llevando a cabo a lo largo de un ciclo escolar, por ejemplo. Y la de solución de problemas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en el caso específico de una escuela, cómo está respondiendo un grupo ante un cambio de maestro o ante una situación muy específica, como puede ser la detección de una situación de bullying en un colegio y cómo podemos llevar a cabo una solución ante esa necesidad que se está presentando. Bueno, otro concepto básico que necesitamos entender son los métodos de evaluación. Los métodos de evaluación son varios. Habíamos mencionado también que no podemos como que limitar la evaluación al manejo de pruebas psicométricas. Porque pues si bien tienen sus ventajas, pues también tienen limitaciones, ¿no? Entonces, siempre decimos que cuando hacemos una evaluación estamos armando un rompecabezas para conocer lo mejor posible a la persona, en este caso al niño o a la niña, y conocerlo en diferentes ambientes de su funcionamiento, desde un enfoque contextual, obteniendo también información de diferentes medios, y entonces para ello necesitamos hacernos de diferentes métodos. Uno, muy importante, pues va a ser la entrevista, que seguramente que los profesionales en la psicología conocen, que es una de las herramientas básicas del psicólogo, no solo para el tema de evaluación, sino en el ambiente clínico, en el ambiente educativo, en el ambiente organizacional, en el ambiente social y de investigación. La entrevista siempre va a ser una herramienta muy importante. Las medidas con referencia a la norma, que hablaremos de ellas con más detalle, las observaciones conductuales y los procedimientos informales. Entonces voy uno a uno para detallar cada método. Retomando el tema de la entrevista, decíamos que es una de las principales herramientas del psicólogo. En una encuesta que se le hace a muchos psicólogos clínicos, reportan que en un 70-75% de los casos el psicólogo utiliza la entrevista como herramienta principal para tanto el enfoque clínico como el enfoque de evaluación. Una evaluación, pues en mi parecer, en mi opinión personal, siempre requiere de la entrevista. ¿Por qué? Porque nos va a dar información detallada de la persona entrevistada con relación al motivo de consulta. La cuestión es que puede ser que
dado el alcance de la evaluación, no siempre podemos hacer una entrevista. O sea, si queremos evaluar a 500 niños en una secundaria, en una primaria, pues la entrevista es una herramienta que va hacia el detalle, que va hacia la profundidad y que pues no siempre es tan útil cuando tenemos una población tan grande a la que evaluar. Entonces es lo que tendríamos que tomar en cuenta. La limitación de la entrevista sería que pues requiere de tiempo, requiere de profundidad, requiere de una formación específica. Entonces, si el alcance de la evaluación es masivo, grupal, a gran escala, pues a lo mejor la entrevista sería una limitante, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizamos la entrevista? Pues cuando queremos información mucho más a detalle, mucho más a profundidad de la persona que estamos evaluando. En términos de evaluación infantil, pues nos va a ser de mucha utilidad llevar a cabo una historia clínica. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la entrevista y la entrevista de historia clínica? Que muchas veces se llevan a cabo de manera integrada, de manera conjunta. Bueno, la entrevista de primera vez, cuando llega una evaluación, muy probablemente tenga que ver con el motivo de consulta, con el requerimiento que nos están solicitando, ya sea los papás, la escuela, el especialista, ¿no? Y tiene como finalidad la entrevista conocer cuál es esa solicitud, cuáles son los principales síntomas que están detonando la necesidad de una evaluación, valorar o tener ciertas hipótesis con las cuales jugar para responder a este motivo de consulta y ir dando una respuesta a la familia. Entonces, como parte de esa respuesta, pues viene el aclarar ciertos aspectos del desarrollo del niño. Entonces, ahí es a donde viene la parte de la entrevista de historia clínica. De manera personal, y esto es algo que yo manejo en la consulta, pues con la experiencia que a lo mejor he obtenido durante todos estos años de trabajo con niños y niñas y con las familias, yo suelo hacer la entrevista de primera vez e incluir el llenado de la historia clínica en la misma sesión. No siempre es posible porque muchas veces, pues esto requiere mucho más tiempo, es la principal razón, pero también no siempre es necesario llevar tan a detalle la historia clínica desde el nacimiento del niño, porque como les digo que esto tiene que ver con el motivo de consulta, pues si por ejemplo el motivo de consulta de la familia es que a partir de la separación el niño está muy irritable, yo en la entrevista de primera vez pregunto, antes de esto, el niño presentó un desarrollo normal, había tenido dificultades en algún área del desarrollo, alguna cuestión así. Me dicen que no. Entonces, a lo mejor no tengo que hacer tan a detalle un barrido general del desarrollo del niño, sino centrarme en ciertos aspectos, a lo mejor hablar de temperamento, a lo mejor sí hablar de cómo está compuesta la familia y ver el historial de esa familia, pero no me voy a meter tan a detalle en temas de antecedentes perinatales, lactancia, ¿no? Cuestiones así, sí no está ligado directamente con el motivo de consulta. Esto varía caso a caso, ¿no? No quiero generalizar, pero no siempre es necesario tan a detalle el llenado de la historia clínica. Cuando sí es necesario, bueno, pues cuando vemos que el motivo de consulta puede estar asociado con factores del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, pues un TDA que a lo mejor esté relacionado también con un retraso en el desarrollo, a lo mejor un problema de aprendizaje que esté relacionado con un nacimiento prematuro, temas de temperamento, ¿no? Que se vienen presentando desde la infancia temprana, en fin, o sea, cambios abruptos en la dinámica familiar a partir de una situación que se presenta, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí viene el llenado de la historia clínica. También para esto, yo también de manera personal, y esto es algo que también no es general a todos los enfoques de terapia ni de evaluación, es que yo suelo dar a los papás el llenado de un cuestionario a través de un Google Docs, una encuesta digital, en donde ciertos datos me ayudan a llenarlos antes de la entrevista inicial. Eh,
cuántos hermanos tiene, con quién vive el niño, nombre del padre, nombre de la madre, edad, etcétera, cosas como muy básicas, que me van a mí servir como guía para la entrevista inicial, en donde yo, pues, pudiera centrarme con mucho más detalle. Y también para que, si después yo veo que hay datos que me faltaron de llenar, pero que quizá no me requieran de una sesión completa con los papás, los pueda yo llenar a través de un pequeño cuestionario que les envíe a la familia. Entonces, ¿esto por qué? Es mucho en función de dar respuesta pronta a las necesidades de la familia y no llevar a cabo 3 o 4 sesiones de entrevista y historia clínica antes de conocer al niño, ¿no? Claro que aquí tenemos que abarcar las variables que tienen que ver con la conducta, los estilos de crianza, la rutina diaria, cómo percibe el niño a los papás, en fin, lo veremos más adelante cuando tengamos el tema de historia clínica. Seguimos con los métodos de evaluación y nos vamos a las medidas con referencia a la norma que conocemos típicamente como pruebas psicométricas, pruebas estandarizadas. Son estos test que ya sea que conteste el niño como autoinforme o que contesten los padres o un maestro y que son cuestionarios, instrumentos estandarizados a través de una muestra representativa que nos dan mucho mayor objetividad porque se compara con una población con la que tenemos pues ya procedimientos estándar y podemos comparar al niño con respecto a lo esperado en términos de desarrollo, de edad, de normatividad. Las ventajas de utilizar este tipo de instrumentos es que nos van a dar resultados cuantitativos o que, bueno, pues finalmente son bastante objetivos, que nos van a dar una comparación contra un grupo normativo y evaluar cambios a partir de una intervención. Ahora, la desventaja podría ser que al ser cuestionarios estandarizados que responden a ciertas preguntas como ya preestablecidas, pudiera ser que nos den respuestas limitadas, o sea, no podemos ahondar en un cuestionario cuando lo aplicamos, como les decía yo, a una población grande de 500 niños, pero sí que pueden ser como el punto de partida para indagar más. Por ejemplo, en el cuestionario de ansiedad de C+, pues la persona responde sí o no a ciertas indicadores de ansiedad, como puede ser, me cuesta trabajo dormir en las noches, continuamente tengo pesadillas, me da pena hablar frente a un grupo grande, etcétera. Y entonces, bueno, pues la persona solo va a contestar sí o no. Para yo poder tener los resultados estandarizados. Pero si yo estoy en una evaluación, con esos resultados yo podría indagar un poco más y entonces preguntarle al niño cada cuándo te pasa eso, en qué momentos, qué es lo que te imaginas, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve este tipo de evaluaciones? Pues obviamente cuando estamos trabajando con población muy grande, cuando lo queremos aplicar de manera grupal, cuando queremos dar resultados objetivos y comparados con la norma, cuando queremos dar resultados que tienen que ver con percentiles, con cómo se está desviando, qué tanto se está desviando el niño con respecto a lo esperado para su edad en términos de desarrollo, pues para eso nos sirven mucho, ¿no? Tenemos también que tomar en cuenta que no es como la panacea, no es lo único que tenemos que utilizar cuando estamos trabajando en una evaluación, como lo habíamos mencionado. Luego siguen las observaciones grupales, los métodos de observación, las observaciones que pueden ser también cuantitativas o cualitativas, ¿no? Por ejemplo, cuantitativas es la frecuencia en donde aparece una conducta, cuándo, dónde se presentan estas conductas y la observación cualitativa es cómo es la interacción del niño con su mamá, con su papá, con la familia, en un ambiente cotidiano, cómo es la interacción del niño en la escuela, en el ambiente del aula o en el ambiente del recreo. Nos va a dar mucha información, también como en la entrevista a profundidad, pero pues también no es tan fácilmente tener datos cuantitativos objetivos, porque va a depender de los criterios del observador, de la formación y de la experiencia que tenga el observador y pues en los momentos en los que está observando, ¿no? Muchas veces vamos a ver al niño en la escuela porque está teniendo problemas de conducta, pero cuando lo observamos
el niño se porta perfectamente, ¿no? Pero muchas veces, pues, lo que ocurre cuando yo hago, por ejemplo, sesiones de dinámica familiar en el consultorio para evaluarla, pues vemos mucho de las interacciones y parte de lo que yo pregunto es, ¿esto que estoy observando se parece a lo que normalmente pasa en casa o no tiene nada que ver, ¿no? Para yo tener como un punto de vista más objetivo y, y claro que ahí también tiene que ver el que el punto de vista del evaluador siempre se tiene que cotejar con la percepción de la familia, del niño, de la escuela. Esto que yo estoy viendo, evaluando, interpretando, es también como lo ves tú, tiene que ver con lo que tú me estás diciendo, entonces ahí es donde tenemos mucha más objetividad. Luego tenemos en los métodos de evaluación los procedimientos informales, que mucho tiene que ver con las técnicas de juego que utilizamos, el método del arenero, por ejemplo, los cuestionarios que enviamos a las escuelas, cuestionarios informales, dibujo que vemos por aquí, que es un familiograma que utilizamos para trabajar con los niños. Las mismas pruebas proyectivas pueden ser un método informal, también el roleplay, el juego simbólico, etcétera, pueden ser métodos informales de evaluación. Vamos avanzando hacia otro tema que sería el que decíamos al inicio, que cuando hacemos una evaluación tenemos que tomar en cuenta diversos factores del contexto y diversas fuentes de información. A esto le vamos a llamar una evaluación ecológica, ¿no? ¿Por qué ecológica? Porque vamos a tomar en cuenta el sistema. Por un lado, pues como decía yo, la historia de desarrollo del niño, cómo se está desempeñando en la escuela, cómo son las relaciones del niño con las personas con las que convive, cómo es su conducta, cómo está el origen de un síntoma, cómo son sus funciones cognitivas. Claro que no en todas las evaluaciones tomamos en cuenta todo, ¿no? Pero tenemos que elegir para tener un mayor conocimiento del niño. Entonces, cuando hacemos una evaluación tenemos que preguntarnos esto, ¿no? ¿De dónde obtengo la información? ¿Me la va a dar el niño directamente? ¿Me la van a dar los papás, las personas cercanas al niño, la maestra, la psicóloga de la escuela, alguien más que conozca al niño, ¿no? Algún otro especialista que esté trabajando con él? Entonces, ¿de dónde voy a obtener la información? Mientras más fuentes de información tenga, pues más voy a tener completo ese panorama, ese rompecabezas. Otro punto importante que me tengo que preguntar yo es qué áreas voy a evaluar. Aquí me hace a veces mucho ruido en algunos lugares en donde aplican baterías de evaluación con pruebas que a lo mejor no siempre son necesarias para todos los casos. Siempre el traje tiene que estar hecho a la medida del niño, de la niña que vamos a evaluar. Yo no puedo, como en los laboratorios en donde me sacan estudios de sangre, llegar y pedir un paquete que me mida glucosa, triglicéridos y, no sé, resistencia a la insulina, eh, y que además me dicen por 50 pesos más le voy a dar una química sanguínea de 48 elementos. Aquí no es así, ¿no? O sea, yo no puedo decirle, le voy a hacer la evaluación emocional, pero por 3 sesiones más también le voy a incluir lo neuropsicológico y también le voy a incluir lo... No, 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 porque la intención es responder al motivo de consulta y entonces no siempre tengo que evaluar todas las áreas, ¿no? Y esto también no sería ético en términos del costo, del tiempo que se lleva la evaluación. Y la tercera es cómo lo voy a evaluar. ¿Qué aspectos tengo que tomar en cuenta? Si el niño puede asistir solo a la consulta, si tiene que estar en presencia de los papás, si puede leer, si puede contestar preguntas, si es a través del juego, si el niño habla con la evaluadora, si no habla, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hablaremos de casos más específicos en la clase. Sadler también nos habla de los pasos que seguir en una evaluación y aquí nos habla de 11 pasos. Que obviamente tienen que tener cierta flexibilidad, pero que para mí son muy importantes tomarlos en cuenta porque, como decimos, no es aplicar pruebas, responder, hacer el reporte y ya está. No. Primero vemos
quién nos está refiriendo al niño, cómo llega a la familia, revisar la información que tenemos, decidir si aceptamos o no la canalización. Esto es muy importante y básico para cualquier psicólogo. La verdad es que no somos todólogos y aún siendo especialista en atención psicológica infantil, yo tengo limitaciones. Por ejemplo, yo no evalúo casos de autismo, em, no evalúo específicamente casos de abuso sexual. Tengo el conocimiento, pero no me dedico a ello y entonces siento que para casos así necesito yo canalizar a alguien. Entonces uno tiene que tener bien claras sus limitaciones. Yo evalúo a niños chiquitos y no todo el mundo evalúa a niños chiquitos, entonces a veces me canalizan a mí a ese tipo de población. Yo tengo formación para evaluar en áreas neuropsicológicas, aunque yo no soy neuropsicóloga como tal, tengo la formación para hacer evaluación neuropsicológica y ya si el caso amerita una atención especializada en neuropsicología, puedo entonces yo canalizar a partir de la evaluación. En fin, entonces, bueno, pues decidimos si sí aceptamos o no el caso, entonces hacemos la cita de entrevista con los padres, los antecedentes para revisarlos, de ahí vemos quién más nos va a dar información para el caso, para tomar en cuenta dentro de la evaluación, si necesito yo enviar cuestionarios a la escuela, entrevista con la escuela, con alguien más, a veces, por ejemplo, viene la mamá o el papá y están separados y entonces yo necesito hablar con el otro padre, entonces decidir quién más me va a dar fuente de información y de ahí observo al niño. A lo mejor yo ya tengo eh, una idea, un esbozo de los métodos de evaluación o los instrumentos que voy a utilizar, pero a partir de que yo tengo la primera sesión con el niño, voy a definir si esta batería que yo a lo mejor propuse de inicio es con la que voy a continuar o voy a quitar o seleccionar otros métodos de evaluación. De ahí, pues aplico las pruebas, las califico, las interpreto. A la par que voy interpretando y voy haciendo el reporte, voy viendo si necesito mayor información, que a lo mejor puede ser que sea el caso. Una vez que elaboro el informe, tengo que hacer la cita de retroalimentación, porque no es nada más dar el informe y ya, tengo que explicarlo, tengo que tener una cita, una sesión de retroalimentación y las recomendaciones para que ya sea que inicie un proceso de terapia, recomendaciones para la escuela, el trabajo con los papás y el seguimiento que van a tener los niños, ¿sale? Bueno, ¿qué aspectos tengo que considerar cuando inicio yo una evaluación? Dos cosas son básicas, el costo y el tiempo, ¿no? Si bien a lo mejor hemos estado hablando de un escenario clínico, pues tenemos que ver si es un escenario clínico particular, un escenario clínico público. La realidad aquí en México es que pues la atención pública a nivel de servicios psicológicos pues está bastante rebasada y muchas veces las evaluaciones no se pueden dar con la frecuencia que se esperaría, eso hay que tomarlo en cuenta. Pero tampoco nos podemos ir a tanto tiempo. Imagínense que un niño necesita una respuesta para saber si tiene un TDA, un trastorno de aprendizaje, y nos llevamos 6 meses en la evaluación. Eso quiere decir que son medio ciclo escolar y entonces no podríamos hacer eso, éticamente no es correcto, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar una respuesta pronta ante una sintomatología, ante una demanda. Claro que eso también va a estar en función de la disponibilidad de la familia, de la urgencia y bueno, pues también de las posibilidades. Pero éticamente también tenemos que buscar alternativas para que si el costo que nosotros manejamos en la consulta privada pues no está al alcance de la familia, pues podamos dar alternativas o soluciones o canalización externa, etcétera, ¿no? Para que no se quede ahí, no, nada más no puedo y ya. Em, el para qué, que ya lo habíamos dicho, con qué finalidad está dirigida la evaluación y obviamente los aspectos legales, que ya comentaremos en clase, aspectos muy específicos de cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que empezamos una evaluación. El saber que siempre tenemos que ser bien flexibles a la hora de evaluar a un niño. O sea, nosotros podemos tener como de inicio en mente que nos vamos a llevar 8 sesiones, pero
¿qué tal que el niño no interactúa con nosotros, no se abre, necesitamos mucho más tiempo para el rapport y entonces eso nos va a llevar otras 3 sesiones? Bueno, pues hay que ser flexibles. O al revés, o sea, a lo mejor me ha tocado casos de niños en donde no hay tanto tiempo para evaluar lo que se requiere, como pues a lo mejor que están en otra ciudad y se vienen específicamente para acá para hacer la evaluación, y entonces yo tengo que planear sesiones más largas con algún descanso, en fin, o sea, esa flexibilidad la tenemos que tomar en cuenta y las hipótesis que voy creando. O sea, estas hipótesis también tienen que estar muy abiertas porque un sesgo que puede tener el evaluador es decir desde el inicio, creo que es TDA y irnos directo para allá, ¿no? Y no, no siempre es así. O sea, sí tenemos que tener en nuestro árbol de decisiones 2 o 3 posibilidades de hacia dónde va mi evaluación para que conforme vaya yo avanzando en la evaluación, ese camino se vaya cerrando o yo considere otra alternativa y decir, no creo que vaya por ahí el asunto, creo que el tema es más emocional, creo que el tema es más conductual, creo que el tema es más este, cognitivo, etcétera. Y entonces yo poder ahí también tener la flexibilidad para adaptar la evaluación a lo que se vaya presentando conforme voy respondiendo a estas hipótesis. Otra cosa que tengo que considerar son las características del evaluador y del niño. O sea, uno como profesional de la psicología infantil, pues tiene que tener gusto por el trabajo con niños, obviamente, ¿no? Esta capacidad de hablar su lenguaje, su idioma. Yo bromeo mucho con los niños, hablo con un lenguaje muy lúdico. Ay, te está dando lata el enojo, la preocupación, los miedos, están delatosos. Hablar su idioma también es bajarnos a, a, a entender a la persona desde su perspectiva, ¿no? Con este que les digo yo de no tener este enfoque adultocentrista. Em, de ahí viene que también nosotros podamos tener pues la experiencia, los conocimientos que tienen, la evaluación abarca un montón de conocimientos del psicólogo, o sea, abarca desarrollo infantil, psicopatología, conocimientos sobre psicometría, estadística, obviamente, experiencia también en el manejo clínico, entrevista, etcétera. Entonces tenemos que tener como una formación bastante integral. Y pues a veces también tenemos ciertas limitaciones, o sea, a veces, por ejemplo, el evaluador, la evaluadora dice, hoy, yo me distraigo mucho cuando hace mucho calor, mucho ruido, entonces no puedo evaluar bien. Entonces esas limitaciones también personales las tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer evaluación. Por parte del niño tenemos varios aspectos. Uno, como les decía yo, que a veces el rapport no se hace luego, luego, que tenemos que tomarnos tiempo. A veces el niño pues dice, ¿y a mí por qué me trajeron aquí? No entiendo para qué vengo. Y entonces tiene cierta defensa, cierta resistencia. A veces el niño tiene ansiedad, hay que darle su tiempo, su espacio. A veces viene cansado, con sueño. Me ha tocado niños que a veces se duermen porque vienen bien cansados y tenemos que cancelar la sesión. En fin, ¿no? Ese tipo de cosas pues nos hablan de la flexibilidad que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar. Luego, en la parte del encuadre, pues vienen las reglas del juego. Una vez que la familia asistió a la entrevista de primera vez y nos está pidiendo la evaluación, nosotros encuadramos y decimos, ok, lo que tú me estás pidiendo es una evaluación. Entonces yo te voy a explicar en qué consiste esa evaluación para que, si estás de acuerdo, podamos empezar, ¿no? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta en el encuadre? En el encuadre tengo que tomar en cuenta el horario. Ay, aquí se me pasó esta figura, no sé de dónde salió, luego la borro. El horario, la duración de las sesiones, no solo el horario del día y la hora en la que va a asistir a la sesión de evaluación, sino la duración. O sea, si decimos, van a hacer una sesión semanal y van a hacer 8 sesiones y entonces una a la semana, nos vamos a llevar 2 meses. Si esto está bien para ti o lo tenemos que acortar a 2 sesiones semanales para que tengamos los resultados más rápido, en fin. Lo que sí es bien importante es que dentro del encuadre tenemos que decir, no podemos espaciar las sesiones tanto porque lo que queremos es tomar una foto del momento del niño. Entonces, no es lo mismo el niño empezando el ciclo escolar que a mitad del ciclo que al final del ciclo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una evaluación
que en tiempo también responda a ese momento. Entonces fijamos el día, la hora, la duración de las sesiones, el lugar físico, nos ponemos de acuerdo para que quién lo va a traer, etcétera, etcétera. El niño, le explicamos, el niño entra solo, los papás esperan afuera, si se requiere algo, los papás siempre tienen que estar disponibles, esto es algo muy importante. O si lo va a traer alguien más, pues me tienen que avisar a mí quién lo va a traer, en dónde va a estar, por ejemplo, si va a una institución, qué documentos tiene que llevar, en fin, ¿no? O sea, como este tipo de cosas. El pago, obviamente, ¿no? Lo que implica el pago, ya sea que un pago sea un pago de un solo pago, varios pagos, en fin, lo que sea. ¿Qué pasa si en el caso de las cancelaciones, cómo se maneja cada quien, el encuadre que maneje con el tema de políticas de cancelación? Y bueno, lo que es el consentimiento informado, ¿no? Ya lo veremos más adelante a detalle con el tema de ética, pero aquí se incluye pues las pruebas que vamos a aplicar, en qué consisten este tipo de pruebas o evaluaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una evaluación con muñecos sexuados, le tengo que avisar a los papás, oye, mira, estos muñecos tienen anatómicamente las partes sexuales del niño y de la niña, los vamos a revisar en la sesión, te aviso previamente para que tú sepas qué es lo que vamos a hacer. En fin, ¿no? O sea, vamos a jugar, vamos a hacer dibujos, vamos a hacer, en fin, lo que sea. ¿Qué pasa si el niño deja de asistir o la niña deja de asistir? No podemos dar los resultados completos. Este, el reporte a quién va a estar dirigido, sobre todo en el caso de temas legales, ¿no? En los escenarios en donde hace peritajes o evaluaciones legales o incluso en la consulta clínica privada, en el caso en donde hay una situación legal ahí con el niño, pues quiénes son los responsables o tutores legales para que uno, aporten información, autoricen la evaluación del niño o de la niña y qué información se les va a dar, ¿no? Eso también es algo muy importante. Em, y bueno, que obviamente tenemos que hablar de que no va a haber ningún riesgo, que si tienen alguna pregunta la pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que hacer y es muy importante establecer las reglas del juego antes de empezar la evaluación y que la mamá, el papá, la familia sepan de qué se trata esta evaluación. Algo que pasa muy seguido es que muchas veces confunden que la evaluación ya es una intervención, ¿no? Entonces tenemos que decir, estamos en un proceso de evaluación, aunque sea una evaluación informal, que a veces no requiere de un reporte como tal, sino de una retroalimentación oral. Muchas veces así pasa cuando tenemos un proceso terapéutico. Tenemos que explicar a los papás que estamos conociendo al niño, que estamos en un proceso de evaluación y a veces los papás te dicen, ay, es que ya está bien diferente, ya cambió, muchas gracias, pero estamos en evaluación. Entonces hay que fijar muy, muy bien las reglas del juego y después, ya lo platicaremos más adelante, también vamos a establecer un encuadre con el niño, porque también al niño hay que explicarle a qué viene, hay que tomarlo en cuenta, hay que respetarlo, hay que saber si él tiene su propio motivo de consulta y qué va a hacer, explicarle qué va a hacer y qué vamos a hacer con esos resultados, con quién los vamos a compartir, obviamente hablar de la confidencialidad, tanto con el niño como con la familia. Aquí estamos hablando pues de infancias. Yo normalmente trabajo con chicos hasta secundaria, entonces ya cuando están transitando entre la pubertad y la adolescencia, pues obviamente que el tema de la confidencialidad les cobra mucho más relevancia a ellos, ¿no? A lo mejor a los chiquitos lo escuchan y dicen, ah, ok, correcto, está bien, pero para los más grandes dicen, ¿y a quién le vas a decir esto? Y que no se lo digas a mi papá, ok, perfecto, vamos a establecer cuáles son las reglas de la confidencialidad en cuanto al manejo con niños, ¿sale? Entonces, bueno, con esto estoy finalizando este tema de los conceptos básicos en cuanto a la evaluación infantil, los retos y los aspectos que tenemos que considerar antes de empezar la evaluación. En la siguiente presentación hablaremos de los temas éticos y más adelante de la entrevista. Hasta luego.